Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Quiero invitarlos a que visiten mi página en Facebook o mi página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden escuchar todos mis programas radiales en archivo completamente gratis, catalogados por fecha y por temas, y allí también pueden encontrar otros recursos relacionados a Dios, a la Biblia, a las doctrinas del cristianismo. Encontrarán recursos relacionados al ateísmo, al panteísmo, a sectas y a religiones mundiales, y encontrarás herramientas para incrementar tu fe en Jesús y solidificar tu esperanza en la vida eterna que encontramos mediante Jesús. Nuevamente, el enlace en línea es apologeticaconmarta.org. Hoy comenzamos una serie sobre la Biblia. A veces escuchamos de parte de ateos y aún de parte de cristianos el comentario que la Biblia contiene errores o que contiene mitos, como la existencia de Adán y Eva, la historia de Jonás y la ballena, o aún que la resurrección de Jesús no ocurrió. Sin embargo, si partimos de las premisas de que, número uno, Dios es perfecto y no puede cometer errores, y número dos, la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que si Dios no comete errores y la Biblia es su palabra, entonces la Biblia no puede errar. Si vamos a Hebreos 6, verso 18, dice que es imposible que Dios mienta. En Tito 1, verso 2, el apóstol Pablo también dice que Dios no miente. Fíjate que nuestro Dios, aun cuando nosotros le fallamos a Dios y le somos infiel, Dios no cambia. Él se mantiene fiel. En Juan 14, verso 6, Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios en la carne y Jesús siempre habló la verdad y nos indicó que su palabra en las Escrituras es la verdad. Cuando Jesús se refirió al Antiguo Testamento, Él dijo que las Escrituras no pueden ser quebrantadas, y Jesús mismo nos aseguró que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todas las escrituras en la Biblia son inspiradas por Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21, nos dice Pedro, ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Las profecías en la Biblia no fueron originadas ni inventadas por los humanos, sino que tienen su origen en Dios, quien inspiró a los profetas a dar a conocer las palabras de Dios. Por lo tanto, si conocemos que Dios no puede mentir ni cometer errores, y la Biblia es la palabra de Dios, lógicamente, por conclusión, la Biblia no puede errar. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia o de historia, lo que la Biblia enseña en las áreas de ciencia y de historia es cierto. La Biblia es cierta en el área moral y espiritual, como en el área de la ciencia y de la historia, y ambas áreas están entrelazadas. Por ejemplo, no podemos separar la verdad espiritual de la resurrección física de Jesús. De hecho, no lo podemos separar del hecho de que el cuerpo de Jesús permanentemente salió del sepulcro y que luego se apareció físicamente resucitado a sobre 500 testigos. De la misma manera, si Jesús no hubiese nacido biológicamente de una virgen, entonces Él no hubiese sido diferente al resto de la raza humana que lleva el pecado original de Adán. Pero al Jesús ser 100% Dios y 100% hombre, nacido de una virgen, Jesús nació y vivió
sin pecado alguno. De la misma manera, la muerte de Jesús por nuestros pecados no se puede divorciar de Jesús literalmente derramar su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Lo que nos enseña la Biblia de verdades espirituales está entrelazado con verdades históricas y científicas. La existencia de Adán y su caída en pecado no puede ser un mito, ya que Jesús, quien es Dios, no derramaría la sangre en la cruz para el perdón de un mito. Si Adán no existió realmente, entonces la enseñanza espiritual del pecado que heredamos y de nuestra muerte física eventual sería incorrecta. Notamos aquí que la realidad de la historia y la doctrina teológica que nos enseña la Biblia van juntas. Si la historia es incorrecta, la teología es errónea. Si la historia en la Biblia es correcta, la teología es correcta. La enseñanza moral de Jesús sobre el matrimonio se basa en la existencia de dos personas reales en la historia, de Adán y Eva, a quienes Dios unió en matrimonio. Si uno niega la existencia de eventos históricos que dieron fundamento a enseñanzas morales, uno también niega la implicación moral espiritual. De hecho, el mismo Jesús certificó como eventos históricos verdaderos ciertos eventos que muchos consideran mito. Jesús relacionó su muerte y su resurrección con el evento de Jonás y la ballena. En Mateo 12, verso 40, Jesús dijo, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las extrañas de la tierra. Jesús también comparó su segundo regreso con los días de Noé, certificando como real la existencia de Noé y el evento del gran diluvio. En Mateo 24, versos 37 al 39 leemos, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Notamos aquí que Jesús no solo profetizó sobre eventos en el futuro, sino que también presentó como una verdad histórica a personas y a eventos en el pasado. Muchas veces somos como Nicodemo, a quien Jesús le dijo que si él, o sea, Jesús, nos habla de cosas terrenales y no le creemos, entonces, ¿cómo vamos a creer si nos habla de cosas celestiales? Por eso la evidencia de la resurrección es tan importante como fundamento para el cristianismo, porque nos da a conocer sin duda unas realidades espirituales, físicas, científicas e históricas con repercusiones eternas. La Biblia nos habla verdades sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual. Dios es el creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Y cuando Él nos comunica verdades sobre el mundo visible y el mundo invisible, son verdades y no son errores, porque Dios no puede mentir. Dios es perfecto, benevolente y omnisciente. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y en todas las áreas que toca, ya sea historia, sea ciencia o sea matemática, en todas las áreas Dios hace declaraciones verdaderas. Esto significa que la Biblia, siendo la palabra inspirada de Dios, es infalible. Infalible significa que es verdadera y sin error. Todo lo que Dios inspira es infalible. Todo lo que Dios indica en la Biblia es verdad, y la verdad es todo aquello que concuerda con la realidad de cómo son las cosas. Un error es decir las cosas como no lo son realmente. La Biblia ve la verdad como todo aquello que corresponde con la realidad. Y un error no corresponde con la realidad de cómo son las cosas, ya sea un error intencional, un error por ignorancia o un error por accidente.
Ahora, según nos indica la misma Biblia, desde el principio, Satanás no cesa de alterar la palabra de Dios y de intentar quitarle la autoridad a Dios. Satanás siempre ha socavado la palabra de Dios. En Génesis 3, la serpiente le preguntó a Eva que si era cierto que Dios le prohibió comer del fruto del árbol prohibido, y luego le dijo a Eva que no era cierto lo que Dios le había dicho. Esa misma técnica de Satanás de negar las verdades de Dios se ha aplicado a la Biblia en general. Ese mismo argumento de los críticos toma la siguiente forma. La Biblia puede ser la palabra inspirada de Dios en cierto sentido, pero también es palabra humana. La Biblia tiene autores humanos y es de humanos el cometer errores. Por lo tanto, es normal esperar que la Biblia contenga errores. Esta es otra mentira promovida por el enemigo de Dios. Esto sería semejante a decir que Jesús fue un ser humano y que los seres humanos pecan por lo que Jesús pecó. Obviamente, este silogismo es erróneo, porque Jesús nunca pecó. Él fue la oveja sin pecado y perfecta que pagó por los pecados del mundo. El error del silogismo sobre Jesús es el asumir que Jesús fue como cualquier otro ser humano. Humanos sí pecan, pero Jesús era 100% humano y 100% deidad. Jesús es Dios y Dios no puede pecar. De la misma manera, y quiero que entiendan esto porque es bien importante, de la misma manera la Biblia no es un libro meramente humano, solo producido por autores humanos. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habló mediante los autores de la Biblia, a quien Él inspiró para que escribieran lo que Dios quería darnos a conocer, de la manera exacta que Dios quería darnos a conocer. De la misma manera que Jesús fue humano y no pecó, de esa misma manera la Biblia es un libro escrito por humanos inspirados por Dios y no contiene errores en sus escritos originales. Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Tanto Cristo como las Escrituras en la Biblia son la palabra de Dios sin error. Jesucristo es deidad y no puede cometer error ni pecado. La palabra en las Escrituras proviene de la única deidad y no contiene errores. Dios no comete errores ni mediante Jesús, ni en su palabra en las Escrituras de la Biblia. Ahora, un error no es lo mismo que una dificultad. Aunque la Biblia no contiene errores, la Biblia sí contiene dificultades que, aunque muchas de esas dificultades ya se han resuelto, otras aún quedan sin resolver. Estas dificultades, aún sin resolver, por parte del ser humano, nos hace creer que Dios cometió errores en su revelación, cuando no es así. La Biblia no tiene errores, pero el crítico sí comete errores. Por eso vamos a enumerar los tipos de errores en los cuales cae el crítico cuando estudia e interpreta la Biblia. Hoy solo nos va a dar tiempo para estudiar el error número 1. El primer error es asumir que lo que no se puede explicar en este momento no es explicable en el futuro. Es un error el asumir que porque algo no tiene explicación hoy, nunca se va a encontrar una explicación. Imagínate en dónde estuviésemos en el área de la ciencia si los científicos se hubiesen dado por vencido en buscar una explicación para el polio o una explicación en comprender patrones en la meteorología que predice las probabilidades de huracanes y de tornados. ¿En dónde estaríamos hoy si los científicos y los ingenieros se hubiesen rendido en tratar de descubrir cómo opera la fuerza de gravedad? Sin embargo, ellos no se rindieron en buscar explicaciones de cómo operan las cosas y de resolver esos misterios para poder enviar al hombre a la luna. Los científicos no cesaron de buscar explicaciones para progresar en sus descubrimientos y en sus inventos, escondiéndose detrás de las contradicciones que enfrentaban en el camino.
sino que buscaron explicaciones a esas contradicciones para llegar a una solución real de cómo operan las cosas. De la misma manera, la Biblia es una revelación de Dios para nosotros descubrir cómo han sucedido las cosas y cuál es la realidad y la verdad de las cosas reveladas por Dios. En las áreas de la Biblia que hoy encontramos dificultades o contradicciones, debemos continuar haciendo investigaciones hasta descubrir los hechos que concuerdan con la verdad revelada por Dios. Fíjate que de la misma manera que el científico ha obtenido su recompensa mediante descubrimientos de cómo operan las cosas dominadas por las leyes naturales, de la misma manera, el estudio de la Biblia es recompensado con una fe mucho más amplia y mucho más profunda cuando se da cuenta uno de la sabiduría y del conocimiento que abunda en la revelación de Dios en la Biblia. El estudio de la Biblia ha conducido a encontrar la verdad relacionados a eventos históricos, ha ayudado a encontrar ciudades de la antigüedad mediante excavaciones arqueológicas y ha hecho una enorme contribución en el desarrollo y el entendimiento del lenguaje. Anteriormente se creía que era imposible que Moisés escribiera los primeros 5 libros de la Biblia, a los que se le conocen como el Pentateuco. Los libros del Pentateuco son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. El argumento era que para el tiempo de Moisés no se había inventado la escritura. Sin embargo, ahora sabemos que las escrituras sí se habían inventado, al menos par de siglos antes de la existencia de Moisés. En Sumer, que es en Mesopotamia de la antigüedad, se han encontrado tabletas de caliza con inscripciones. Estos escritos tienen fecha de aproximadamente 3100 años antes de Cristo. Y Moisés nació aproximadamente en el 1526 antes de Cristo, por lo que el lenguaje escrito ya existía sobre 1500 años antes de Moisés existir. Otro ejemplo que les voy a ofrecer es el caso de los hititas. Anteriormente, los críticos creían que la Biblia estaba en error cuando mencionó a los hititas. Sin embargo, su existencia fue corroborada por el descubrimiento de una librería en Turquía. La nación hitita jugó un papel importante en la historia del Antiguo Testamento, por lo que el descubrimiento de su existencia real ha ayudado a verificar la exactitud de la Biblia. Durante muchos años, los arqueólogos y los historiadores no sabían nada de los hititas, y los críticos de la Biblia consideraban a los hititas como una prueba de la mitología en la Biblia. Los críticos consideraban que si no existía evidencia arqueológica de una civilización hitita, entonces esta civilización nunca existió, por lo que demostraba que la Biblia entonces estaba en error. Sin embargo, se comenzaron muchos descubrimientos arqueológicos en el año 1876 y esos descubrimientos han demostrado la existencia de los hititas y también que los hititas eran un pueblo poderoso en los siglos XV y XVI a.C. Si se han leído el Antiguo Testamento, los hititas se mencionan más de 50 veces en la Biblia. Ellos descendieron de Het, y Het fue el hijo de Canaán y el bisnieto de Noé. Ellos gobernaron el área de Siria y el este de Turquía y lucharon contra Egipto y contra Babilonia para expandir su territorio. Los registros de Babilonia y de Asiria se refieren a Siria y a Israel como tierra de Hati. Y en Josué 1, verso 4, se incluye su territorio como una gran parte de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Abraham también conocía muy bien a los hititas. De hecho, si leen Génesis 23, allí verán que Abraham le compró a los hititas la cueva en donde Abraham enterró a Sara cuando Sara falleció.
Más adelante, en Génesis 26, en el verso 34, verán que Esaú tomó esposas de entre los hititas. Esaú se casó con Judith y con Basemat, y ambas eran hititas. También conocemos mediante la Biblia a Urías el hitita, quien fue uno de los hombres más valientes del rey David. Urías fue el esposo de Betsabé, quien cometió adulterio con el rey David. Los hititas son mencionados a lo largo de los años del reino de Israel e incluso son mencionados después que los judíos regresaron del cautiverio. Los hititas finalmente fueron absorbidos por las culturas que los rodeaban y perdieron su propia identidad. Los hititas le rendían culto a la naturaleza. Ellos creían en varios dioses representando los elementos de la tierra, el cielo, el clima y otros aspectos de la naturaleza. Y estos dioses a menudo eran considerados como testigos de los tratados y de los juramentos. Al igual que en la mayoría de las otras ciudades paganas de la época, este culto a la naturaleza los llevó a prácticas despreciables que les trajo la ira de Dios sobre ellos. Cuando Dios entregó Canaán a los israelitas, una de las razones dadas para destruir a los habitantes era eliminar las prácticas paganas que eventualmente atraparían y serían piedras de tropiezo para el pueblo de Dios. Definitivamente Dios no quería que su pueblo siguiera la idolatría de los hititas. A través de excavaciones, los arqueólogos han encontrado descripciones parecidas a los registros hititas de las transacciones de la tierra y de los convenios personales registrados en la Biblia en el libro de Génesis. El rey Telípinos fue el más importante legislador hitita y sus códigos de leyes guardan un parecido bien sorprendente con el orden y con la disposición de la ley de Moisés, aunque el tema es diferente. Definitivamente los descubrimientos relacionados con el reino hitita ha sido un gran apoyo para los detalles registrados en la Biblia. Lo que anteriormente críticos consideraban ser un error histórico en la Biblia ha venido a ser corroborado como verdadero mediante descubrimientos arqueológicos. Por lo tanto, no debemos de asumir automáticamente que el hecho de que algo no tiene explicación hoy, que nunca tendrá explicación en el futuro y que es un error de la Biblia. Con los nuevos descubrimientos históricos, con más avances en el entendimiento de lenguajes de la antigüedad y con más descubrimientos arqueológicos, cada día podemos aclarar más y más esas dificultades que hoy encontramos en la Biblia. En el próximo episodio vamos a continuar estudiando sobre cuáles son esos errores que comete el crítico de la Biblia en su búsqueda de responder a las dificultades bíblicas. Recuerda visitar mi página en línea apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook, Apologética con Marta, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo completamente gratis y otros recursos y enlaces relacionados a la apologética cristiana. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden enviar un mensaje en línea o me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.